Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cs, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución para este video, cuyo título es el BED Project número 85, es el CP21, estamos en el módulo producto y el tema que vamos a empezar a tratar es todo lo relacionado con las ventas, es decir, con la facturación. Entonces es un tema bastante interesante que voy a pedirles por favor estén muy atentos a estos temas porque pues estos nos dan muchas más vías de poder conseguir dinero. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, yo tengo aquí mi magnificador activo para poder mostrar algunas cosas en aumento con respecto a lo que les voy a explicar en lo que concierne al aplicativo del BED Project. Bueno, siempre que nosotros estamos terminando de hacer cosas con BED Project, es bueno remitirse a herramientas y hacer una compactación y reparación de la base de datos, ¿no? Para que pues no se vaya a dañar. Bueno, otro punto importante es el siguiente. Como vamos a empezar el proceso de la venta, entonces aquí tenemos que entrar a cuestionarnos cosas importantes como las siguientes. Cada vez que nosotros generamos una venta es importante tener presente y de conocimiento que la venta que nosotros hacemos después de haber vendido, muy probablemente tenemos que también hacer el apunte del flete. En este caso, cuando me refiero al flete, nos referimos a la mensajería que vamos a utilizar para remitir el producto. Pero cuando se habla de la mensajería, hablemos de servientrega, hablemos de, bueno, de otros tipos de mensajería que existen, pero de pronto a mí la que se me viene ahorita en este momento a nivel Colombia es servientrega. Entonces, muchas veces a nivel de servientrega hay que pagar un flete. A veces pueden ser 8.000 pesos, 10.000, 12.000, depende. Pero aquí vamos a estipular lo que el precio es de 8.000. Pero, sin embargo, si nos toca hacer cambios, pues que nuestra aplicación tenga la posibilidad de hacer esos respectivos cambios. Bueno, estos fletes que nosotros vamos a manejar siempre van a estar incluidos en la facturación. O sea, en la facturación vamos a incluir ese flete. Pero como tal, el flete cuando se incluye hay que escribir el número de el envío con el propósito de conocer la ruta del envío, porque casi la mayoría de las veces cuando uno compra algo, siempre va a existir eso, un mapa del envío, la fecha en que va a llegar y el mapa del envío para conocer uno exactamente en dónde está el producto, en qué parte del proceso está el producto. Entonces, nuestra factura como tal, cuando se va a hacer una venta, la factura como siempre va a tener un número, va a haber un cliente a quien se le va a vender, va a haber adicionalmente productos, obviamente pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, 10, depende. Igualmente estará efectivo el valor total de la venta y el valor total, y la cantidad de ítems vendidos, ¿sí? No hablando de un producto determinado, sino en general cuántos productos se vendieron, cuántas unidades se vendieron, 5, 10, 15. Va a haber también el proceso de definir el IVA, porque como tal cuando uno va a vender, uno tiene que también ahí anotar lo que va a cobrar por el IVA, ¿sí? El IVA. Pero recordemos que ese IVA solamente es un recaudo que posteriormente hay que pagarlo a la Administración de Impuestos Nacionales de Colombia. ¿Listo? Que de la misma manera, cuando se está haciendo la venta, también hay que tener presente cuánto es en retefuente lo que nos van a quitar aquella persona que nos está comprando, porque si es una empresa,
que nos está comprando, pues es obvio que nos va a quitar una retención en la fuente dependiendo del valor de la compra. Si la compra está por encima de un tope, no nos quitan esa retención en la fuente, pero si está por el tope que es estipulado en Colombia, ¿no es cierto?, en la Administración de Impuestos Nacionales, o sea, todo lo que tiene que ver con impuestos, entonces hay que hacer ese ajuste correspondiente en el programa. Entonces, recordemos, cuando estamos aplicando el IVA, nosotros somos los recaudadores de ese IVA, que posteriormente lo tenemos que obligatoriamente pagar al Estado. Y también nosotros vamos a encontrar que tenemos que aplicar la retención en la fuente que la persona que nos compra nos lo va a quitar. Es decir, vamos a poner un caso. Si yo estoy vendiendo un producto y vale 150.000, entonces de esos 150.000, tenemos en cuenta que me van a quitar tanto en porcentaje a mí. Y eso se denomina retención en la fuente. Entonces me lo quitan. Entonces se resta ese valor de los 150. Punto. Y después de ese resultado que me dé, que pueden ser 130, 125, a ese resultado le cobro el IVA. Le sumo el valor del flete. Sí, porque voy a cobrar un flete que posteriormente a mí me toca pagar. Entonces, yo le voy a cobrar a la persona que le vendo un flete. Entonces, el flete puede ser 8.000 pesos. Pero tengamos en cuenta que esos 8.000 pesos que yo le estoy cobrando a la persona, después tengo que de ahí sacar plata para pagar el flete, para que puedan transportar el producto hasta el domicilio correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces todo eso va así. Entonces tengo mi cantidad le ajusto disminución por efectos de la retención en la fuente, el resultado que me da, ese resultado, entonces ¿qué hago? Le sumo, le voy a sumar lo que me corresponde de impuesto, 19%, ¿sí? O sea, a eso le saco el 19% y ese resultado se lo sumo a ese valor, más lo que son los fletes. Si por alguna razón la persona, digamos, se hace acreedora de un descuento, entonces lo restaré de ese valor. Y al final ese valor es el que la persona tiene que pagar. Bueno, hay otro punto importantísimo aquí. Como son facturas, ¿no? Son facturas. Las facturas por lo general siempre van a tener algo especial y es la anotación del valor, la cifra, en una leyenda en letras, ¿sí? Cifras en letras. Ejemplo, si me da 139.999, entonces una de letras escribe 139.999. Corresponde, o sea, ese es el valor. Entonces, esa parte tiene que aparecer en la factura. Entonces, ¿esto aquí qué implica? Que tenemos que contar con un programita que nos permita manejar la parte que corresponde a la presentación de esa cifra en letras, ¿correcto? Bueno, entonces, esos son los diferentes mecanismos que vamos a mover a partir de aquí en adelante. Entonces, hoy en este video lo primero que vamos a hacer es montar el formulario que corresponde a la inclusión de la mensajería, o sea, a incluir los registros de mensajería, es decir, los nombres de las empresas de mensajería con las que podríamos nosotros a futuro trabajar. Entonces, vamos a pensar Servientrega, Velotas, ¿no es cierto? Una o dos, Velotas, Servientrega, y vamos mirando cuáles otras más, pero la idea es meter varias a nivel de Colombia, ¿no? Bueno, ahorita vamos a mirar eso. Entonces, eso por un lado. Entonces tenemos que crear esa tabla. A esa tabla le tenemos que crear un formulario. Una vez tenemos la tabla con el formulario, entonces empalmamos toda esta parte. Como aquí nosotros vamos a incorporar los NIDs y no tenemos pues aún presente cuáles pueden ser, entonces el rumbo que vamos a tomar aquí es un poquito diferente porque el rumbo que vamos a tomar aquí para manejar lo que se llama la inclusión no va a ser a través de un contador, ¿sí? La factura sí tiene un contador,
pero en el caso de la mensajería no, porque la mensajería es para anotar personas que manejan ese servicio. Entonces esto implica que pues el sistema esté diseñado de una manera que cuando estemos incluyendo el número del NID de la mensajería, el sistema se encargue de ir y revisar una búsqueda y contar cuántas veces está eso. Si está, pues una vez nomás que presente un mensaje que diga, vea, ese número ya está asumido por un registro y está siendo usado, ¿sí? Pero si no lo está, entonces que diga el sistema, vea, este número no está en el sistema, está disponible para que usted pueda tomarlo en uso. Eso. Bueno, ¿y qué otra cosa más sería? No más sería eso, como lo más importante. Eso sería lo más importante. Entonces, eso es lo que vamos a mirar acá. Bueno, entonces a partir de acá, entonces lo primero que vamos a hacer es mirar. Yo ya tengo aquí ya construida unas cositas, pero le voy a mostrar a ustedes cómo la van a construir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a construir una tabla cuyo nombre será T, la letra T. Recordemos que aquí para el B-Project todo lo que empieza con T es alternativo, ¿no? Y todo lo que empieza con M es maestro, ¿no? Entonces entonces sería la letra T y mensajería. T, mensajería, ¿listo? Esa sería la tabla que vamos a construir. Entonces vamos a mirar acá en cuanto a esto. Vamos a echar una miradita diciendo el día de hoy. Entonces, el día de hoy yo tengo construido esto. Tengo construido acá T, mensajería, y tengo construido otras dos tablas que ahorita hablaré, pero en este caso T, mensajería. Vamos a mirar el diseño de T, mensajería. Clic derecho, vista diseño. Este es el diseño. Entonces acá lo vamos a mirar. Ahí está. Ahí lo vemos mejor. Entonces, encontramos lo siguiente. Primer campo. Se llama ID-NID-CC. Es un tipo de dato, texto corto. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué texto corto? Pues porque simplemente ahí vamos a almacenar un dígito que es en este caso un NID. Entonces, como es un poquito largo, por ejemplo, vamos a poner 860.512.33, o sea, 330 por ejemplo. Entonces, vamos a ver que no son 9 dígitos, son 11 dígitos. Entonces, vamos a pensar en un texto corto porque resulta más fácil manejarlo así para el caso cuando vamos a hablar de buscar, ¿sí? Nosotros utilizamos términos como de lookup, pero también hay de count, que es contar. Entonces él siempre dice que reportemos la expresión, que reportemos el dominio y que reportemos un criterio. Entonces en el criterio pues obviamente vamos a hablar de una expresión que es alfanumérica. El ID-NID-CC va a ir con una llave principal. ¿Por qué? Porque esa va a ser la clave o la llave principal de esta tabla. El segundo campo se llama NB mensajería. Entonces ahí va incorporado el nombre de la mensajería, servir entrega, velotas, etc. Fecha de apertura, la fecha en que se está construyendo el registro. Ver servicio, o sea, esto representa el valor del servicio que vamos a disponer acá. ¿Con qué propósito lo hacemos? Pues que cuando estemos haciendo la factura, pues ya salga ese valor. Si por alguna razón nos toca cambiar el valor, entonces sencillamente podemos hacerlo directamente desde el registro o también lo podemos hacer desde la tabla a través de, obviamente, de un formulario. Viene la dirección donde reside esa empresa de mensajería. Email es el correo corporativo de ese lugar o el correo electrónico de esa persona que hace el servicio. Móvil, el número telefónico. Bueno, entonces va así, de esa manera. Ahora, en cuanto a situaciones importantes, el ID-NID-CC, como es texto corto, todo lo que tenga que ver con texto corto, como es el ID-NID-CC, NB mensajería, la dirección, el email, estos elementos, hasta dirección, perdón, estos elementos en el formato van a tener el símbolo mayor que representa que todo lo que se escribe allá se convierta en mayúscula fija. El email va a estar siempre en minúscula todo el tiempo, pero va a tener también una regla de validación, pero no a través de la tabla, sino a través del formulario. Ya ahorita explicaré eso. El móvil va a tener una máscara de entrada,
para que sea mucho más rápido, más ágil. Entonces la máscara de entrada, por ser un móvil y hacer aquí a nivel de Colombia, le ponemos el 571 raya, entre comillas, y el resto lo vamos a llenar con ceros. ¿Cuántos ceros? 10 ceros. Con eso, cuando estemos entrando el número, pues ya nos activa la máscara de entrada para poder incorporar la información de una manera más regular. Punto aparte. Bueno, la fecha de apertura generalmente va a ser día, luego mes, luego año. ¿Listo? Entonces 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Bueno, en cuanto al servicio, ahí habitualmente va a ser moneda, pero va a regular un formato. Puede ser símbolo pesos, numeral, puede ser, bueno, si dependiendo de su sistema ya como está trabajando la configuración regional, puede ser coma y luego punto, o sea, coma para separación de miles y punto para los decimales, o lo contrario, punto para los números y coma para los decimales, ¿sí? Los enteros con coma y punto con decimales. Bueno, eso por ese lado. Entonces, a partir de aquí, bueno, entonces las cosas que se tengan que generar como una regla de validación, las manejaremos desde el formulario. ¿Listo? Desde el formulario. Bueno. Entonces, esa es la estructura de nuestra tabla de mensajería. ¿Listo? Entonces, en nuestra tabla de mensajería, lo único que sí va a tener aquí una máscara de entrada desde la tabla es la fecha de apertura, ¿no? Que usted ya sabe, máscara de entrada. Entonces, uno abre, él elige, uno le dice que sí, y a partir de ahí, entonces se activa el asistente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir fecha corta, luego le damos siguiente para que él establezca la máscara de entrada con la que va posteriormente a trabajar. Punto aparte. Bueno, listo. Entonces acá, como nos damos cuenta, entonces para el caso de mensajería en cuanto a tamaño del campo, entonces para el caso del ID NITCC va a ser de 15, va a estar con el símbolo mayor que, para mensajería sería de 50, mayor que, para la dirección sería aproximadamente unos 70 y con el símbolo mayor que. Para el servicio obviamente es moneda, el email, pongámosle 40, pero no va a tener símbolo mayor que nada de eso. Y el móvil, entonces va a tener es una máscara de entrada. ¿Listo? Ya vamos a mirar acá en el móvil cómo sería la máscara de entrada. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo tenemos, acá está. Ahí está. Entonces, para el móvil son 16 como tamaño. Entre comillas ponemos 571 raya, comillas, y luego llenamos con ceros. ¿Cuántos? 10 ceros. Y no más, eso es todo. Bueno. Para el correo, para la parte del email, entonces hablamos de que esto se ajusta en el formulario. ¿Listo? Entonces, esto es todo el contenido de la estructura de esta tabla de mensajería. Bueno. Cerramos ahí. Ahora vamos a hablar de el formulario. Bueno, entonces en el formulario, aquí vamos a hacer un clic. Entonces, el formulario se va a llamar así, FM da mensajería. FM da mensajería, así se va a llamar ese formulario. ¿Listo? Y este formulario, entonces, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, entonces, la parte donde dice encabezado del formulario va a decir dar alta mensajería. Tengan en cuenta que aquí en este espacio, que es donde se hace la selección del formulario, el origen de registro debe estar mencionando de mensajería. ¿Listo? Donde dice entrada de datos debe estar diciendo sí. Donde dice permitir agregar debe estar figurando sí. En la parte del formato donde dice centrado automático debe estar figurando sí. Donde dice selector de registros debe estar figurando no. Donde dice botones de navegación debe estar figurando no. Donde dice botones para cerrar y esto debe estar diciendo simplemente sí. ¿Sí? El botón de cerrar y el botón de control, sí, sí, y la parte que corresponde a las barritas de desplazamiento
Si el formulario es muy pequeño, pues le decimos ninguna. Pero si tiene, digamos, algo que ver con mirar un poco más allá, entonces podemos dejarle a ambas, ¿no? En la parte que dice pestaña otras, donde dice la propiedad emergente, ahí la respuesta va a ser sí. ¿Listo? Eso es todo lo que va a tener este formulario. Bueno, el formulario, cuando lo vamos a trabajar, acá tenemos una etiqueta. Aquí tenemos una etiqueta. Y esa etiqueta, ¿qué dice? Dice, aquí se coloca el título de la versión y el desarrollador. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que él va a leer una variable pública o una constante pública donde está escrito los detalles correspondientes a la información que podemos adecuar acá en esta etiqueta, ¿de acuerdo? En esa etiqueta, pero esa etiqueta se tiene que cargar al principio, cuando se abre el formulario se carga. Entonces, esta etiqueta va a llamarse, aquí, se va a llamar donde dice aquí diseño, ¿no? Vamos a la hoja de propiedades. Entonces, la etiqueta ahí, vemos acá claramente, la etiqueta se va a llamar IN1, IN1, así se va a llamar esa etiqueta. Es una etiqueta, ¿no? Bueno, entonces, como es una etiqueta, entonces esta etiqueta se va a programar. Entonces aquí vamos a cargar la selección, nos vamos aquí donde dice eventos y acá donde dice al cargar, ya que aparece un procedimiento de evento. Entonces vamos a abrir el procedimiento de evento. Entonces el procedimiento de evento, ¿qué estaría diciendo? Estaría diciendo ln1.caption. Cuando uno escribe ln1. Ya aparece en el Visual Basic la palabra caption. Es decir, estamos hablando de una etiqueta y lo que vamos a hacer es que en la etiqueta vamos a escribir una información que se va a ajustar en esa etiqueta, que es el título PI, abre paréntesis, cierra paréntesis. Recordemos que título PI, abre paréntesis, cierra paréntesis, es una función pública que tiene ya por ende un contenido, ¿no? Ese contenido está presente en una variable. En la variable está escrito lo que dice ese contenido y en la función, entonces allá se estipula, por decir un ejemplo, título BPI, abre paréntesis, y es igual a tal cosa. Como puede que también en la función esté directamente el contenido de título BP, de título PI. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Bueno, ahora vamos aquí a cerrar. Entonces, cuando cargamos el formulario, entonces va a leer inmediatamente el contenido de la etiqueta, ¿no? De LN1, eso significa línea 1. Entonces ahí va a leer la información. Para empezar el proceso de la tabla mensajería hay que incorporar los campos, como se aprecia aquí en donde dice agregar campos, estos campitos que están acá, todos estos que son ID NITCC, que es ID NITCC, el de NB mensajería, el FEC apertura, otro sería BR servicio, otro sería dirección, email y móvil. Todos estos elementos se toman y se llevan al detalle. Entonces, después de que eso se llena, después de que todo eso se envía al detalle, hay que proceder luego a realizar formatos, ¿no? Formatos es, por ejemplo, coger las etiquetas y ponerles un color respectivo, luego coger y mejorar el color de la fuente para los cuadros de edición. Bueno, le hacemos todos esos detallitos. Donde dice valor servicio, ahí tiene que ir el formato de moneda con el símbolo pesos. Punto, no más. En donde se refiere al correo electrónico, vamos a pararnos acá en el correo electrónico, en especial en este. Decía que la regla de validación la vamos a enunciar en el formulario y no en la tabla. Ya explico que las reglas de validación en las tablas es mejor no incluirlas por las razones siguientes. Si en un futuro necesitáramos remover esto,
estos registros para otro lado o necesitáramos recibir más información de otro lado a esta tabla, si tienen las reglas de validación es imposible que puedan entrar. Entonces hay que retirar esas reglas de validación de la tabla. Pero si usted quiere tener la regla de validación vigente, entonces se incorporan a través del campo directamente en el formulario donde está siendo citado. Entonces, en este caso aquí en el formulario sería email. Entonces, ese sería el que tendría eso. ¿Y qué tendría? Vamos a mirar. Aquí en la hoja de propiedades, vamos a datos. Entonces, aquí donde dice regla de validación, ahí podemos ver, vamos aquí a tratar de mirar un poquito mejor acá esta parte, la vamos a alargar un poco más para que podamos apreciar. En especial, lo que está contenido en la fórmula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ay, espérate. Ahí. Entonces, por ejemplo, aquí dice regla de validación. Entonces, ahí se anota. En la regla de validación dice, es nulo o, entonces, abre paréntesis, como, espacio, asterisco, perdón, sigue así. Un símbolo de un símbolo de pestañas, un asterisco, el símbolo de la interrogación, el arroba, la interrogación, el asterisco, el punto, el símbolo de interrogación cerrado, el asterisco y la comilla y cierra con corchete, ¿no? Entonces empieza el término como con corchete y finaliza con corchete. Esta expresión lo que está diciendo es que el sistema está en capacidad de recibir todo contenido que tenga nombre, el que fuera, arroba, el que fuera, arroba, el que fuera. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces puede decir uno, por ejemplo, suquilla65 arroba gmail.com. Si la persona intenta escribir suquilla gmail.com, el sistema no le acepta eso porque sabe que le faltan cosas antes del arroba y después del arroba. Si usted escribe algo pero no le puso el signo arroba o puso el signo arroba pero no le puso, digamos, otra cosa más sino directamente con, tampoco se lo va a recibir. Entonces, dése cuenta cuántos símbolos de interrogación hay acá. 3, ¿no es cierto? Porque el correo electrónico tiene 3 partes, que es el nombre, después del arroba, el proveedor y después del arroba, el dominio, ¿correcto? El dominio. Entonces, ese símbolo de interrogación lo que está representando con el símbolo asterisco es que todo lo que esté anotado antes del símbolo interrogación cerrado, ¿no es cierto? Puede ser un carácter, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después del arroba, otra vez, cualquier clase de dato que uno escriba ya, arroba, quiere decir que el primer carácter es indispensable y después lo demás que se escriba está complementado en un asterisco. Es decir, pueden ser 2 caracteres, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto. Y después viene otro símbolo de interrogación cerrado y el asterisco. Entonces vuelve y juega. Puede ser la C y un contenido puede ser OM para decir com, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces así va en esa forma. Bueno, cerramos con corchete. Luego viene el término y, abre paréntesis, no es como. Entonces, entre comillas, escribimos asterisco, abre corchete, coma, punto y coma, cierra corchete, asterisco, cierra paréntesis, asterisco, comillas, cierra paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, lo que quiere decir es que en este caso tiene que escribirse algo allá, ¿sí? Y tiene que tener la presencia de un correo electrónico, no más. Si por alguna razón la gente escribiera algo mal, el sistema botará un mensaje que dice, acabas de registrar un correo mal escrito, observa a ver qué es lo que quedó mal escrito, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. Bueno, no hay más. Bueno, entonces ya tenemos ahí presente esa parte. Creo que no sería nada más ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de
el contenido que tiene el primer campo, que es el ID NID CS. Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a ir acá a la hoja de propiedades, vamos a ir aquí a eventos, aquí donde dice antes de actualizar. Antes de actualizar, esa es la propiedad que vamos a usar. Antes de actualizar. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar el procedimiento antes de actualizar. Entonces, aquí en este caso, lo que vamos nosotros a escribir es lo siguiente. Primero, el término empieza así, private sub id NID cc raya al piso before update, abre paréntesis, cancel, cancel as integer será paréntesis. Bueno, así inicia el procedimiento. Debajo una línea dice on error go to, tratar raya al piso, error raya al piso 2108. Quiere decir que va a salir algún mensaje, entonces para nosotros contrarrestar ese mensaje lo vamos a controlar. Después vamos a empezar aquí una instrucción interesante que está diseñada con el término del if. Entonces voy a ponerlo aquí así. Entonces el if, la primera parte que aparece del if es un NZ. ¿Qué es el NZ? Nulo, ¿no? Abrimos un paréntesis y tenemos una función que se llama decount. Abrimos otro paréntesis y entre comillas y entre corchetes enunciamos el nombre del campo que podría albergar el NID o cédula de ese ente de mensajería. Luego una coma y luego otra vez entre comillas el nombre de la tabla, que en este caso es el dominio. Entonces, el primero es la expresión y el segundo es el dominio. De mensajería es el dominio. Coma. Luego entre comillas, entonces viene la explicación del criterio. Entonces el criterio va a ser, hay que enunciar obligatoriamente el campo donde se va a albergar el NID o la cédula de ese ente de mensajería, que en este caso es ID NID CC. Luego seguimos con un igual. Como el dato que se almacena allí es tipo dato texto corto, entonces esto significa que estaremos a trabajar un dato alfanumérico. Entonces esto significa que va a ir entre comilla simple, entonces comilla simple, luego un espacio, luego viene comilla doble, luego otro espacio, luego el símbolo de concatenación que es el i, luego espacio y luego el nombre oficial del control que va a recibir el dato del NID o de la cédula de mensajería, en este caso me.id NID cc. Bueno, después sigue un espacio, luego el símbolo de la concatenación, luego un espacio, luego sigue la comilla doble, luego la coma sencilla, ¿sí? Entonces, observen que al principio y al final, después del igual, aparece el apóstrofe, comillas, y al final lo contrario, ¿no? Comillas, apóstrofe. Y después, para contrarrestar de la comilla antes del igual y después de todo eso, otra comilla doble, entonces es como el cierre, ¿no? Y después un paréntesis cerrando todo lo del contexto del decount, luego coma, y luego un cero, y luego un paréntesis, y luego le decimos que si toda esa cuenta que nos va a dar es superior a cero, por eso dice mayor que cero, si es superior a cero, entonces el sistema lo que va a hacer es hacer lo siguiente. El sistema lo que va a hacer es lo siguiente, va a botar un mensaje muy claro, un MSG voz muy claro que diría, esta mensajería me.id.cc, o sea, él toma la lectura del contenido de ese campo que acabamos de alimentar. Está esto unido con símbolos de concatenación. Entonces dice, ya fue asignado. Y después dice, coma, baby information, coma, y una rayita al piso. La rayita al piso solamente representa que la línea que estoy escribiendo aún no termina su función. Entonces, en otra línea, escribimos título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. Luego viene el término que dice docmd.cancel event. Esto significa que ya habiendo detectado que pues hay uno nomás, así fuera 1, 2, 3, 4, que existe uno,
Con ese 1 significa no puedo avanzar hasta tanto no escriba algo que no exista allá. Por eso el 12md.cancelEvent. Entonces, 12md.cancelEvent lo que hace es volver a retomar el control del id.needcc y el símbolo de exclamación cerrado y de needcc puntuando significa borre lo que yo escribí en un principio y vuelvo y retome el espacio allá, o sea, retome la posición otra vez allá. Colocar el puntero nuevamente en ese control que se llama id.needcc para que me dé la segunda oportunidad de poder escribir otro número y así revisar si está o no está. De estar, entonces, si está, él me va a reportar inmediatamente aquí un else y me dice, se manda directamente al campo NB mensajería, punto cfocus. Cuando hablo de cfocus refiero a enfocar, ¿no es cierto?, el campo allá. Cuando no está el dato, entonces inmediatamente entramos a la segunda fase, que es el siguiente campo, que es me.nb mensajería, ¿sí? Bueno, después de que se termina esta condición, entonces la idea sería que vamos a poner un id.need cc rayal piso before update rayal piso salir. Entonces, de ser así salir, entonces ahí vamos a manipular el error. El on error go to 0 es si lo que está haciendo es que dispone retirar el mensaje para permitirme continuar. Luego dice tratar error. ¿Cómo se llama ese error? Tratar error 2108. Entonces está así, 2 puntos. Entonces ese error 2108, ¿cómo se viene a manejar? If espacio error.number igual 2108. O sea, aquí lo que vamos a hacer es enunciar el error que se podría provocar en el caso de que no esté vigente ese registro. Cuando no lo está, entonces estará tratando ese error, que es el 2108. Entonces dice que si el error es 2108, entonces el sistema lo que va a hacer es detectar ello y anotará lo siguiente. Enviará a la pantalla un cuadro mensaje en el cual dice, el registro no existe en la tabla. El registro no existe en la tabla. Está disponible este número para ser tomado como código para mensajería, coma, ahí dejamos una rayita al piso, un espacio, rayita al piso y aquí continuamos con el resto, web information, coma, título, vt, abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno, termina esa condición. Entonces, el resumen sería así, id.needcc, rayal piso before de rayal piso salir y ahí termina todo. ¿Sí? Tanto para lo uno como para lo otro, siempre va a dar la salida para terminar ahí todo. Entonces, de esta manera, sí, ya hemos explicado las cosas con respecto a lo que está previsto para id.need, ¿no? Para id.need cc y pues otras cosas más. Bueno, ahora otro punto importante que también vamos a establecer es que hay un botón que es el que me permite manejar el guardar información. Vamos a mirar esa parte de guardar información. Ese botón se llama comando 102. Entonces, que cuando se va a hacer un clic, ese botón que dice guardar la información, guardar registro, él va a manejar el sistema DAO. Entonces, para el sistema DAO necesita establecer la base de datos y los records, que en este caso es enunciar las tablas. Entonces, hay una tabla que tiene que ver con el usuario y otra tabla que tiene que ver con las acciones del usuario. Entonces, RS1 es el usuario y el RS2 son las acciones del usuario. Entonces, empezamos aquí abajo así. Set db1 igual currentDB. ¿Qué es set db1? Actívelo, establezcalo. Set rs1 igual a db1.openRecords entre paréntesis entre comillas musuarios. ¿Qué es musuarios? Pues musuarios es donde están todos los usuarios a los cuales les hemos dado la posibilidad de entrar en el sistema, ¿de acuerdo? De entrar en el sistema. ¿Listo? Usuarios y entra al sistema. Entonces, él va y toma lectura y todo eso. O sea, entonces allá, ¿qué es lo que va a hacer? Allá va a guardar el código del usuario, el nombre del usuario, la fecha de acceso del usuario, una frase, un módulo,
la hora en que accesó, punto. Y por otro lado está mi usuarios acceso, ¿sí? Mi usuarios acceso, entonces ahí guarda información. Entonces viene enseguida después de eso un rs2.movilas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces acá tiene así, el rs2.movilas significa muévase al Open Record Set, en este caso de mi acceso usuarios, y allí registre un ingreso de datos. Entonces coge y hace así, rs2.addNew, significa de esa tabla va a agregar un registro. Entonces todos los referentes de controles van a ser manejados con el símbolo de la exclamación. Entonces tiene rs2, signo de exclamación cerrado. Entonces va el primero, código usuario. ¿Qué es código usuario? Es un control de esa tabla. Punto value, igual. Entonces coge el valor de la variable bpc de usuario. Pero ustedes se preguntarán, ¿y ese bpc de usuario dónde viene si yo no lo veo por acá? Cuando ustedes están entrando a la aplicación de NetProject, recuerden que el primer pantallazo, el primer formulario que aparece se llama panel inicial. Cuando usted maneja el panel inicial, él ya está albergando esa información, ya guarda datos en el BPC de usuario, guarda datos en el NB de usuario, guarda datos de la fecha, guarda datos de la hora, guarda datos del nombre del perfil y guarda datos de la contraseña. ¿Ya? Entonces, esos datos se utilizan después aquí. Este es el manejo de las variables públicas. Viene el rs2, símbolo de admiración cerrado de NB de usuario, b.value. Entonces ahí se va a anotar el nombre del usuario. rs2, símbolo de exclamación cerrado, fecha acceso, .value, y entonces ahí se pone el valor de BP fecha acceso. Luego viene rs2, símbolo de exclamación novedad, .value, ahí se pone una frase que dice adicional mensajería. Luego viene rs2, símbolo de exclamación módulo, .value, igual, y ahí se pone otra frase, productos. Luego viene otra vez rs2, símbolo de exclamación cerrado, hora acceso, .value, entonces ahí se pone BP hora acceso, o sea, la hora en que accesó. Luego viene otro rs2, símbolo de exclamación cerrado, perfil, .value, igual, BP, NB perfil, entonces ahí se pone el perfil, si es administrador, si es usuario, si es vendedor, etc. Luego viene otra, rs2, símbolo de exclamación, contraseña VIP, igual BP Pass, o sea, ahí va la contraseña que la persona utilizó para poder entrar. Y después el último es un rs2.update, significa actualice. Después de que eso ya pasa, entonces enseguida, después de que eso ya está, entonces lo que vendrá a continuación será lo siguiente. Un rc1.close significa cierre el primero record set y después rc2.close cierre el segundo record set. Limpie lo que tiene el record C1, set rs1 igual nothing, y luego el segundo, set rs2 igual nothing, ¿listo? Después dice 2md.run command accmd save. Entonces acá en el cuadro de mensaje va a aparecer una leyenda que dice su registro se guardó exitosamente, entre comillas, coma, db information, coma, título bt, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y eso es prácticamente todo lo que está tratando en cuanto al campo de guardar. Existe otro campo, ¿sí? Otro campo. A ver. Otro campo que viene siendo el campo que va a hablar sobre cerrar, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ahí está, este es el de cerrar. Entonces, ese es el comando 113, que dice cerrar ese formulario. Entonces ahí se escribe 2md.close hace for, espacio, mi name. Y el siguiente es el de deshacer. Entonces el de deshacer dice comando 121, te dice mi.aldo, o sea, deshaga todo lo que se haya escrito, y cerrar. 2md.close hace for, mi name. Y ya. Eso es todo. Y ahí prácticamente termina todo lo escrito en ese formulario, dando pie aquí a que se graba y todo esto.
y quedaría listo ya para poder almacenar información. Ahora vendrá la siguiente pregunta del millón. La pregunta, ¿dónde vamos a incorporar esa información? Bueno, por ahora nosotros podríamos hacerlo dentro de la orden de compra, ¿sí? Dentro de la orden de compra se podría hacer eso, pero también se podría hacer desde procesos, ¿sí? Entonces, pues, si yo lo incorporo en la orden de compra, ¿no es cierto? Esto representa que, pues, a partir de la orden de compra, si yo quiero agregar ese ente de mensajería, lo puedo hacer, ¿no es cierto? Agregar ese ente de mensajería. Lo puedo hacer desde ahí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, para poder agregarlo, aquí veamos a tipo de objeto. Para poder agregarlo, pues ya sabemos que tenemos que escribir aquí escribimos fmcs y ahí le pondríamos ord y compra, ¿no? Entonces ahí entramos, clic derecho, vamos a la vista del diseño y seguimos jugando con nuestro famoso menú. Entonces nuestro menú acá, entonces vamos a poner acá un botoncito, puede ser, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, vamos a crear acá un botón aquí, que ahí sería este. Entonces acá le decimos cancelar, en este le vamos a escribir un titular, entonces ese titular sería registrar, aquí, registrar, bueno, registrar, ahí está. Shift Enter y le ponemos ente mensajería, registrar ente mensajería. Cuando me refiero a ente mensajería me refiero a la institución o la corporación o la empresa. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger este botón y le vamos a decir formato, copiar el formato y se lo aplicamos a este para que ya quede ahí, pero no quiero que me quede con esta forma, vamos a cambiarle un poquito la forma, entonces vamos a dejarlo así y acá le vamos a resaltar la negrilla, listo, ahí está. Entonces dice así, registrar ente mensajería, entonces aquí hacemos un clic y ahí vamos a aplicar ese fmda mensajería, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, fmda mensajería, Entonces, ese sería acá este botón. Entonces, cuando se haga un clic en ese botón, a ver, aquí a guardar, listo, ahí. Entonces hoja de propiedades, entonces vamos aquí a eventos, entonces cuando le hacemos un clic y aquí vamos a generar el código, entonces ahí vamos a poner cmd.open4 entre comillas fmda mensajería y cerramos con comillas y eso es todo. Obvio que pues en el futuro si nosotros vamos a darle pie a esta parte, pues ahí simplemente le vamos variando las cositas, ¿no? Bueno, entonces vamos a volver otra vez a revisar aquí la fecha de creación del día de hoy o ayer, es acá, lista de diseño. Aquí estamos en fmda mensajería. Vamos a mirar aquí en la hoja de propiedades de la sección formulario donde está el formato. Entonces aquí dice módulo usuario, entonces ahí vamos a poner módulo productos, módulo producto, ok, punto, y guardamos. Entonces de esta manera, cuando nosotros acá, por ejemplo, yo aquí no tengo en este momento nada guardado, no tengo absolutamente nada guardado ahí. Entonces, si yo ya quiero ir y grabar alguna información directamente en ese lugar, entonces acá le vamos a decir inicial, ¿sí? Ahí.
iniciar. Ahí está. Entonces entramos aquí donde dice quiero realizar una labor. Entonces buscamos aquí a Juan Carlos Jiménez, le damos un enter, le escribimos 1, 2, 3, le damos otro enter. Entonces hasta ahí hemos guardado todos los datos de usuario, perfil, todos esos datos los hemos guardado ahí, la fecha en que entramos, en fin. Entonces ahora vamos a entrar aquí a producto. Entonces para poder llegar a ese ente de mensajería vamos a ir por compras. Aquí vamos a entrar al menú, consulta de opciones, orden, compra. Entonces aquí donde dice registrar ente mensajería, ahí le damos un enter y ahí entonces nos aparece la ventanita para dar alta a una mensajería. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, el NID de Servientrega, que es 860 512 330 raya 3. Cuando vamos a entrarlo, pues obviamente el sistema activó el decode y se dio cuenta que no existe. Entonces, como no existe, entonces está controlando el error, el 2108. Entonces está dando la posibilidad de emerger de ahí un cuadro de mensaje con la leyenda que se anotó allí, que dice el registro no existe en la tabla. Está disponible este número para ser tomado como código para mensajería. Listo, yo lo voy a aceptar, le doy un enter, entonces él me cae inmediatamente en el nombre. Es decir, ahí activó el Excel. El else lo activó, ¿no es cierto? Activó el else. Entonces acá yo llego y escribo Servientrega SA. ¿Listo? La dirección, entonces Avenida 6, número 1022. Listo, apertura, entonces 09122020. Email, entonces ahí va a ser en minúscula, ¿no? Entonces escribimos oficina, ¿no es cierto? Oficina, símbolo arroba, entonces le ponemos Servientrega. Esto es un correo corporativo, ¿no? Entonces .com. Listo. Le damos un enter. Entonces un móvil, vamos a inventarnos un móvil. Entonces vamos a inventarnos, por ejemplo, 321-566-9877. Listo. Y el valor de la mensajería, todo lo que nosotros al hacer la venta vamos a mandar, todo vamos a pagar 8.000 pesos. ¿Listo? Entonces le damos un enter y ahí aparece ya 8.000. Entonces vamos a guardar la información. Cuando se guarda la información, eso ya inmediatamente aplica por el DAO, el record set 1 y el record set 2, o sea, el RC1 y el RC2, aplica la adición de un nuevo registro a la tabla de M acceso usuarios. Ahí está. Entonces cerramos acá y de acá salimos, ¿no es cierto? Y de acá salimos. Entonces, si yo quiero visualizar si efectivamente el usuario me metió la información aquí en consultar en Jiménez Carlos, vamos a mirar acá, así, parémonos acá. Entonces, ahí nos vamos a parar. Entonces, acá le vamos a decir aquí, buscar registro, y le vamos a decir acá, coincidir, contiene partes, listo. Y entonces acá le ponemos la palabra mensajería. Le damos un enter. Y ahí en ese momento entonces aparece todo lo relacionado a mensajería. Mira, ahí está. Entonces el registro está ahí presente. Entonces esto fue lo que acabamos de meter. Ok. Mensajería. Entonces cerramos acá. ¿Sí? Salimos de acá. Entonces si yo aquí por ejemplo vuelvo otra vez y cierro acá y vuelvo y entro otra vez. Y entro otra vez, vuelvo otra vez aquí a donde dice Jiménez Carlos, le doy un enter, 1, 2, 3, enter, enter. Entonces aquí me voy a usuarios, me voy a consultar, me voy a Jiménez Carlos. Entonces aquí por ejemplo, si nosotros vamos mirando al final acá, la palabra aquí, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, miramos por acá mensajería. Entonces acá dice productos, adicionar mensajería. Entonces aquí aparece el que yo acabo de meter, mira. Perdón. Aquí está, miren, aquí está. Entonces productos, adicionar mensajería. 9 de diciembre sobre las 38 horas. O sea, sobre las 12 de la noche, ¿no? 38. Listo, ahí está. Bueno, entonces cierro.
y voy a cerrar aquí. Si por alguna razón, por ejemplo, yo entro aquí y entré a compra, aquí le dije no, aquí voy a entrar y voy a intentar otra vez meter ese mismo 860 512 330 raya 3 y lo doy un enter, entonces ahí me sale esta mensajería tal ya fue asignado. Cuando yo le doy un enter, ahí aplica el do cancel events, el mi símbolo de exclamación cerrado ando, ¿no? Entonces, esto lo que hace es simplemente borrar la información que escribí y simplemente me da pie para poder hacer otra cosa diferente, o sea, incluir otro nombre de mensajería. Pero si yo no quiero hacer nada ahí, sino simplemente quiero deshacer, entonces le digo aquí deshacer y no ha pasado nada. Y solamente tengo un registro. ¿Ve? Salgo de acá, clic derecho, salgo de acá y voy a mirar ese registro, fecha de creación, le digo o el día de ayer, entonces aquí en mensajería solamente aparece uno, que fue el que incluyó ahorita, ¿listo? Y no más, bueno. Listo, amigos, amigas, entonces eso ha sido todo por hoy, muchas gracias a cada uno de ustedes el haber participado un ratico acá para aprender y los espero poder atender en el próximo video. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.